ustedes saben que hemos estado hablando del libro de Filipenses. Mire, yo les desafío a que usted pueda leer el libro de Filipenses y yo quisiera en esta mañana no tanto dar una enseñanza, sino dar un desafío. Un desafío para que cada uno pueda llevarse ese desafío al corazón. Y el tema es brillando en la oscuridad. La necesidad de ser luz en medio de la oscuridad. La necesidad de decir, Señor, yo quiero que tú me uses en este tiempo para ser de bendición para otros. Y el apóstol Pablo, en una manera magistral, como un gran docente, va a escribirle a la iglesia de Filipos. Ustedes saben que lo hemos dicho y usted sabe que la repetición es la madre de la retención. Yo repito porque quiero que se lo aprenda. Y que el libro de Filipenses tiene 4 capítulos, 104 versículos, que se lo leen 16 minutos y 16 veces sale la palabra gozo. Y no es que Pablo quería enseñar o disertar sobre el gozo, sino él contaba su experiencia del gozo. Y lo que más me llama la atención, pero lo leo y lo releo a Filipenses, que uno habla de los 10 mandamientos y cuando uno ve el libro de Filipenses se da cuenta que en 104 versículos hay 12 mandamientos, de los cuales cada 8.2 versículos hay un mandamiento. Entonces, si usted solamente estudia el libro de Filipenses y extrae del cofre divino algunas joyas que son los mandamientos, ya será una enseñanza para su vida. Y yo en esta mañana quisiera hablar sobre brillando en la oscuridad. Hemos estado viendo el domingo pasado el texto que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y mucha gente ha pensado, mucha gente se ha preocupado porque yo tengo que ocuparme de la salvación. Y hay iglesias que han predicado que si vos no te ocupas de la salvación, pierdes la salvación. Y ese es el gran problema de estudiar la Biblia superficialmente o tratar de leer un poquito, nos subimos al púlpito, tomamos la guitarra y empezamos a hacer cacho tirado. La Biblia hay que estudiarla, la Biblia hay que meditarla, la Biblia hay que enseñarla y el predicador, que es la predicación, es la palabra pasada por el predicador. Si la palabra no pasa por tu vida, no te subas a predicar el evangelio, porque no va a llegar ni al primer banco. Será címbalo que retire, como dice 1 Corintios capítulo 13. Y hemos explicado el domingo pasado que la salvación tiene 3 significados, porque somos salvos de 3 cosas. Somos salvos en el pasado de la pena del pecado en la justificación. En el presente somos salvos, hemos dicho, del poder del pecado en la santificación. Pero cuando el Señor nos venga a buscar, si somos hijos de Dios, si usted ha recibido a Cristo, si usted le ha dicho, Señor, entra a vivir en mi vida, no puedo vivir sin ti. Cuando llegues al cielo, vas a ser salvo de la presencia del pecado en la glorificación. Volvemos al texto. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar me dice, ocupaos en vuestra salvación. No dice de vuestra salvación, sino dice en vuestra salvación. Esa preposición en significa que la salvación está dentro, que fue otorgada por gracia, son salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Capítulo 2, verso 8 al 10 de Efesios. La salvación no depende de mí, depende de Dios. Como le digo a las personas que se convierten, le digo, la salvación no es una vez y para siempre. No porque yo tengo un mal pensamiento que no lo debo tener, cuando me salga una mala palabra que no la debo hacer, voy a perder la salvación. Bueno, entonces, Mario, ¿de qué habla Pablo cuando dice ocupaos en vuestra salvación? Ahí está hablando del presente y ahí significa ocupaos de vuestra santificación.
Mira la salvación en el tiempo presente y dice, vos tenés que ocuparte, preocuparte de vivir una vida santa, pero si yo no soy santo. Mal concepto de la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad progresiva es día a día, tengo que buscar la santidad. Santo significa separado. Santo significa no hacer lo que todos hacen cuando van en una cena. Toman vino, se emborrachan. Yo no. ¿Pero que no voy a ir a la cena? Sí voy a ir a la cena. Yo estuve en muchas cenas de mi profesión, de visitadores médicos. Y yo estoy ahí. ¿Y cuál es el problema? Lo importante es que yo no haga lo que ellos hacen. Por eso el tema de esta mañana y el desafío de esta mañana es brille en la oscuridad. Sea un ejemplo en la oscuridad. Por eso Dios te puso. Ahora sí, cuando va a explicar ocupados de vuestra salvación con temor y temblor y está explicando que tienes que ocuparte y preocuparte de tu santificación, de día a día pensar, yo quiero ser más santo, Señor, ayúdame a ser más santo. No depende de vos, depende de tu culto devocional de la mañana, depende de leer la Biblia todos los días, depende de buscar a Dios todas las mañanas. Nos ponemos de pie, vamos a leer el pasaje de esta mañana. Cuando va a decir esto, dice el Señor, verso 14, haced todo sin murmuración y contiendas. 15, ahí está el propósito. ¿Para qué Pablo tengo que hacer? Bueno, para que seas irreprensible y sencillo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el desafío en esta mañana. Que seas un luminar en el mundo, que brilles en la oscuridad. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer Pablo? Bueno, la única solución, le dice a la iglesia de Filipos, tienes que asirte de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Padre, yo te necesito en esta mañana. Uno puede estudiar, leer, llenarse de libros en la cabeza y tener una mente cargada de pensamientos, pero si tú no me das poder y no me das tu palabra, yo no puedo hablar. Auxíliame en esta mañana, Señor, ante este desafío y toca corazones para tu gloria. Quiero predicar delante de ti y de parte de ti, para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Una vez que Pablo dice esto, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, él está mirando a la iglesia de Filipo y dice, ¿cuál es el problema de la iglesia de Filipo? Y solamente un pastor sabe cuál es el problema de la iglesia. Porque conoce las necesidades de la iglesia. Entonces le dice, le dice en primer lugar un problema presente. Dice, haced todo sin murmuración y contienda. Parece que en la iglesia de Filipo, no parece, era... Todo el problema de la iglesia de Filipo está en el capítulo 4, cuando le dice ruego a Evodia y Sinti que estén en un mismo sentir. Había dos mujeres. Qué problema cuando hay problemas entre mujeres, ¿no? Los varones tenemos problemas y después, bueno, mira, en la parrillada tal nos juntamos, se acaban los problemas. Pero cuando tenemos problemas, tienen problemas las mujeres, es un drama. Porque no se arregla nunca. Ni el gran pastor de las almas. Entonces, Pablo, mirando al problema que tiene Evodia y Sintique, dice, haced esto
sin murmuraciones y contiendas. Ahora, ¿qué significa murmuración allí? Es hablar bajito. La palabra es murmurar, habla del río que, como un tipo murmullo, hace. No habla fuerte, habla suavecito, habla de bajito, habla subrepticiamente, habla sin que, no quiero que se entere. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Pablo. Ahora, ese tipo de murmuraciones, usted fíjese, la palabra griega es jogismo y la otra es dialogismo. Ese problema trae contienda, trae divisiones. Entonces Pablo va a explicar eso. Cuando hay un problema así en la iglesia, bueno, le explica a la iglesia de Corinto que tenía y vivía con esos tipos de problemas, y le dice, mira, si tienes este gran problema, bueno, hace dos cosas. La primera cosa que puedes hacer es 1 Corintios 5:11, que dice allí, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho y ladrón. Con ellos ni te sientes a comer un asado. Ahora fíjate que en la misma lista del idólatra, del ladrón, del borracho, del fornicario, lo pone al maldiciente, al que habla mal. Eso para hablar de murmuración, pero fíjate lo que dice cuando tienen problemas de contienda. Pablo, ya no hablando a Corinto, sino hablándolo a su hijo espiritual Tito, le dice al hombre que causa divisiones, eso es contienda. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sácalo, expúlsalo, dice otra versión de la iglesia. Porque el que causa divisiones una y otra vez te va a dividir la iglesia. Tienes que sacarlo de la iglesia. Por eso Pablo dice, haced todo sin murmuración. Y yo le digo a Pablo en esta mañana con todo el respeto, Pablo, ¿te puedo decir algo? Yo sé que es un problema presente. Pero quiero que te diga, Pablo, vos no vivís en el 2024. No solo es un problema presente, sino es un problema de siempre. Siempre va a haber esto. Entonces ahí Pablo introduce el segundo punto y le dice el propósito pertinente. Al ver el problema presente, le dice cuál es el propósito. Y ahí donde quiere llegar Pablo. Le dice, para que seas irreprensible. ¿Cómo? O sea, yo, si no hablo de mi hermano, soy irreprensible. Mira vos. Y sencillo. Me encanta esta palabra sencillo. Ya le explico. Hijos de Dios, sin mancha. Se va más al fondo, Pablo. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis. En otras palabras, tienes que resplandecer, tienes que ser un luminar en el mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Le da el propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, en primer lugar, para que seas. Mira, no para que parezcas. Tenemos que ser, no parecer. Hay muchos cristianos que llevan la Biblia debajo del brazo. Bueno, hoy nadie la lleva, ¿no? Eso es un problema. No, la tengo en el celular. La Biblia es la Biblia. Hermanos, no compare ni reemplace la Biblia con el celular. Bueno, pero Mario, yo te he visto leyendo la Biblia en una sala de espera. Es porque, bueno, tengo problema de vista y segundo, no la tengo la Biblia ahí. Pero la Biblia tenemos que traer a la reunión. Es que la ponen en la pantalla. Usted traiga, mi hermano. Es su Biblia, marque su Biblia. Pero también que la Biblia lo marque usted. Porque muchas veces tenemos marcada la Biblia. Yo la tengo remarcada la Biblia. Hay veces que una vez me paré en una conferencia y tenía tan marcada que parecía un calendario que en un momento dije, hermano, ¿puede leer la Biblia? Porque la tengo toda marcada. Ahora, no quiere decir que yo haya tenido marcada la Biblia y que la Biblia me marque a mí. Entonces, hay que ser, para que seas. Ahora, mira, para que seas irreprensible. ¿Qué habla irreprensible? Legítimo.
sin manija. Irreprensible está hablando que no hay de dónde tomarlo porque es buen padre, es buen amigo, es buen trabajador, no vive de la obra, es una persona que es estudiante y es muy buen estudiante, pero está liderando. Sí, pero debe 180 materias, está en primer año. Y cree que la carrera es eterna. No, toma una decisión. Vos no puedes tener una carrera de 15 años para recibirte de algo. Irreprensible es, no hay reproche. No hay reproche. Me habla de legítimo. Pero me encanta la palabra griega de sencillo. Ahí me habla de leal, porque el sencillo no es el sencillo que anda con vaqueros rotos. Bueno, ahora se usa el vaquero roto, ¿ha visto, no? El vaquero roto. Yo no sé cómo pueden comprar un vaquero roto. Es un problema mental. Tienen que venir esta noche. Vaquero roto. Sencillo no habla, yo ando de zapatillita, porque yo soy humilde. Sencillo. Ahí la palabra sencillo es sin doblez. Sencillo es sencillo cuando estás sentado en una confitería con él y le ves el corazón. El problema es cuando no le ves el corazón. El problema es que el que tiene dos caras. El problema es que cuando vos estás hablando no puedes llegar a su vida porque pone murallas hasta llegar a su verdadera realidad. Sencillo, sin doblez. Es así, aquí, allá, allá. Algunos me dicen, che, en esa conferencia te vi que hicieron un paneo y sacaste el peine para peinarme. Yo me saco el peine en cualquier lado del mundo. ¿Y qué? Es que tienes un tic. Sí, un toc también y un tuc, lo que sea que me diga. ¿A quién le hago mal? No me mires. Hermano querido, que todos te conozcan en el mismo lugar como sos. Sencillo, sencillo. Limpio, sin mancha, a momo. Qué interesante que es. ¿Por qué dice a momo? Porque en la mitología griega, Momo era un dios con minúscula, que era el dios más feo que había. Manchado. Era un dios que se burlaban, era un dios de la risa, era un dios que los griegos lo tenían como no ejemplo. Entonces pone Pablo y usa esto, un prefijo, a momo. No tienes que ser, tiene que ser sin mancha. Sin mancha. Pero me encanta el último. Luminarse en el mundo. No solo me habla de legítimo, leal, limpio, sino me habla de luz. Legítimo en el mundo. ¿Qué significa legítimo? Habla de luminares en el mundo. Allí habla de Génesis 1:18, cuando el Señor ha creado las estrellas. Y dice, vos tenés que ser una estrella. Y uno dice, ¿para qué sirven las estrellas? Bueno, cuando uno va a Génesis 1:18, que hace referencia a Filipenses, las estrellas son para guiar, por eso los magos del oriente, los sabios del oriente vinieron con la estrella. Las estrellas son para separar las estaciones del invierno al verano. Y las estrellas, el tercer lugar, es para iluminar la noche. Cuando viene la noche, se despliegan las estrellas. ¿Sabe qué dice Dios en esta mañana? Yo quiero tener una estrella en cada lugar. En cada lugar. Entonces, ¿cuántos somos aquí? Y no sé cuántos somos. Bueno, cada uno tiene que ser una estrella en el lugar donde está. En sus amigos, una estrella. A ver, ¿quién le puede llegar a tus amigos si no vos? Yo le voy a llegar a tus amigos, no los conozco. Pero todos los años compartimos. ¿Saben quién sos? Dios te puso para que seas, que brilles en medio de la oscuridad, que seas un luminar.
en medio de una generación perversa y corrupta. Pero termino. En primer lugar, me habla de un problema presente. Sean sin murmuración y reproche y contiendas. En segundo lugar, me habla de un propósito pertinente. Pero en tercer lugar, me habla de una palabra perfecta. ¿Por qué? Porque ahora nos dice Pablo, ¿cómo podemos hacer esto? Señor, yo quiero brillar en la oscuridad. ¿Cómo lo hago? Bien. Asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Ahí la palabra asidos es interesante porque tiene dos palabras. Una es aferrarse a la palabra, aferrarse. En el año 1999, Melanie tenía 3 años. Vamos a Mar del Plata y nosotros nos hospedamos en un hotel y llovía a cántaros. Yo en ese tiempo tenía el polo y cruzo la calle. La Gaby había llevado a Leandro, era chiquito, Leandro ya lo había dejado. Y cruzo la calle toda inundada. Y cruzo con la Melanie con 3 años en mis brazos. Cuando voy a saltar, porque mi característica es ser muy deportista, voy a saltar, me caigo, pero mal. Me golpeé la rodilla, el pelo, la pierna, me despeiné. Era una cosa tremenda. Entonces viene el conserje del hotel, ¿qué le pasó? Y me caí, le digo esa pregunta. Bueno, suélteme la niña. Y yo me quedé así. Esa es la palabra. Asido significa apretarla en el pecho a la palabra. Es decir, Señor, yo quiero que esta palabra me guíe porque necesito guiar a mis hijos. Necesito guiar a mi familia, necesito que tú me guíes. Yo no puedo guiar, no tengo brújula, no tengo capacidad. Bueno, pero yo tengo, no sabe la historia de vida que yo tengo. No te sirve la historia de vida en los términos bíblicos. La suspicacia humana es para el mundo. Para las cosas espirituales necesitas la palabra de Dios. Para ser un buen padre necesitas asirte. Y la otra palabra es levantarla como una bandera. Pero dice, asido de la palabra de vida, para que no haya corrido en vano. Y Pablo le dice, le abre el corazón y le dice, yo no quiero en vano haber ido a Filipos, que me metan en la cárcel, en vano, en vano. En vano para que sigan iguales ustedes. Yo sé que te va a doler lo que te voy a decir, pero por eso te lo digo. ¿Nunca has pensado, mira lo que te voy a decir, nunca has pensado que en vano ha muerto Cristo por vos? Y sí, porque sigues igual. Porque sos el mismo de hace 30 años atrás. Porque cambias el calendario de tu vida, pero no cambias tu corazón. Porque sigues luchando con los problemas del pecado y nunca tienes victoria. Dios en esta mañana te dice, mira, vos has venido bajo la lluvia. ¿Sabe por qué? Porque tienes que escuchar este desafío. Tenés que brillar en la oscuridad. Pablo dice, me estoy arrepintiendo. No me hagan arrepentir. No quiero decir que en vano he hecho todo esto. En vano he sacrificado mi vida en libación. ¿Sabe qué es libación? Sencillo. Éxodo capítulo 4. Libación es
cuando ofrecían el sacrificio le echaban un poquito de vino para darle un aroma que suba al cielo. En vano he entregado mi vida. En vano he mojado, he tirado vino en la libación, en mi entrega, para que suba un aroma al cielo. En vano hice todo esto por ustedes. Hermano querido, que en esta mañana podamos decir: Señor, yo quiero, Señor. Yo quiero ser una luz en medio de la oscuridad. Termino con esto. Esto pasó en la Selva Negra, en el suroeste de Alemania. Puntualmente esa no es la foto de esta historia verídica. La saqué, pero yo quiero que usted observe. Es un bosque hermoso. Y arriba de la montaña hay una casa. Campamento familiar. Alan, 6 años. Estaban jugando. Caía la tarde. El sol se va poniendo detrás de las montañas y la penumbra inunda todo el territorio donde estaban en el bosque las familias allí. Alan, ¿dónde está Alan? ¿Dónde está Alan? Lo perdieron a Alan. Se empezaron a desesperar. Un bosque que no se puede encontrar a nadie. Empezaron a buscar. Conclusión, al otro día lo encuentran a Alan, 6 años, muerto sin vida, en medio del bosque. Los peritos empiezan a analizar qué ha pasado. Y como era una zapatillita chica, iban siguiendo las huellas del niño que iba dejando, y veían que él, curioso, él iba hacia la casa, pero de pronto empezaba a dar vueltas. Pero después volvía hacia la casa, iba subiendo la montaña, pero después volvía, daba la vuelta. Entonces los peritos van y le hacen una entrevista a los dueños de la casa. Suben a la montaña, llegan a la casa, se encuentran con un matrimonio con un bebé. Le dice: señor, queremos saber nosotros los peritos, ¿qué pasó anoche? Y ella dijo con toda simpleza: mire, anoche a las 3 de la mañana empezó a llorar mi bebé. Entonces yo lo que hice, fui a la pieza de él, encendí la luz. Le di de amamantar. Apago la luz. Y a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, vuelvo a encender la luz. Le doy de mamar porque volví a llorar. Apagué la luz y me fui. ¿Qué encontraron? Que el niño alcanzó a ver arriba de la montaña una luz, y la luz lo iba siguiendo hacia la casa. Pero después apagaron la luz y empezó a dar vuelta y a perderse el niño, pero después se encendió de vuelta la luz y seguía para irse a la casa. Y al apagar la luz se perdió el niño y murió. ¿Usted entiende la moraleja? Necesitamos casas con luces. Necesitamos hogares que enciendan sus luces del Evangelio. Necesitamos vidas que ilumbren la luz de Cristo, luminares en el mundo, para que todos los que están perdidos abajo puedan guiarse por la luz que nosotros estamos presentando, que es la luz de Cristo. Hermano, que en esta mañana podamos hacer esto, reflejar la luz de Cristo. Yo le pido que cierre sus ojos.
y le diga: Señor, yo quiero reflejar tu luz en esta mañana. Quiero brillar en la oscuridad. Ayúdame a ser irreprensible. Ayúdame, Señor, a ser sencillo. Ayúdame, Señor, a vivir para ti, Señor. Derrama tu corazón delante de Dios. Quiero que abras un segundito tus ojos. Te digo los tips de esta semana. Primer tip: evita murmuraciones e intenciones divisorias en cualquier circunstancia. Segundo tip: brilla con integridad donde otros están en oscuridad. Tercer tip: abraza la palabra todas las mañanas y tendrás victorias espirituales.